La victimología le debe al feminismo y es una deuda muy poco reconocida un gran desarrollo, ¿no? Porque la normativa, la regulación de los derechos de las mujeres frente a la violencia de la que han venido siendo objeto y que era una violencia invisible, oculta, escondida debajo de la alfombra en muchísimas ocasiones, por ejemplo en materia de violencia sexual, ¿no? Ha hecho que se desarrolle de forma importante instrumentos, herramientas para enfrentar el delito y la victimización de las que la victimología aplica luego también a otros campos, ¿no? Por ejemplo, en el caso español, la normativa sobre violencia contra las mujeres aplica igualmente a todas las violencias en el ámbito familiar o violencia doméstica. Y es una deuda, como digo, poco reconocida desde el ámbito victimológico porque el feminismo ha estado como, y todavía en alguna medida lo está, ¿no? Como demonizado. Se dice que el feminismo es adoctrinamiento, cuando bueno, nuestra doctrina es la doctrina de los derechos humanos, ni más ni menos, ¿no? Y es una doctrina que llevamos a todas sus consecuencias. Es imprescindible la formación con perspectiva de género, con perspectiva de infancia también, que en definitiva es formación desde esta perspectiva de derechos humanos, considerando a todos los humanos y no olvidándonos de los que tradicionalmente han estado en segundo plano, ¿no? El patriarcado mantenía a las mujeres y mantiene todavía hoy a los niños en una posición subordinada y bueno, en definitiva la formación con perspectiva de género y con perspectiva de infancia lo que hace es considerar a esas personas como humanas a todos los efectos con todos sus derechos. Es imprescindible porque el feminismo lo que pretende es que la visión de los problemas que le afectan a las mujeres sea tenida en cuenta desde las mujeres, no desde la interpretación masculina de esos problemas. Sobre la distinción entre los distintos tipos de violencia que es como tan cuestionada o tan polémica, ¿no? Violencia de género, violencia familiar o violencia intrafamiliar, violencia doméstica, etcétera. Es importante señalar que nuestra ley integral, la Ley Orgánica 1/2004 española, calificó, y eso en alguna medida da lugar a confusión, como violencia de género solo aquella que ocurre en el ámbito de la pareja o expareja, ¿no? O sea, tomó una parte por el todo. Violencia de género es toda aquella que está en violencia contra las mujeres por razones de género. En la terminología que se usa en el ámbito internacional es más clara, ¿no? Violencia de género, digamos, sería resumir, pero tenemos ese problema de tomar la parte por el todo. Violencia doméstica es cualquier violencia que ocurre en el ámbito doméstico, sea familiar o sea, por ejemplo, institucional, ¿no? Persona recluida en una institución por la razón que sea, niños en centros de protección, etcétera. La violencia que sufren en ese ámbito sería también violencia doméstica. Violencia machista es un término también importante. Hay otras personas, no solamente mujeres, que sufren violencia machista, ¿no? Por ejemplo, la violencia la LGTBI-fobia, ¿no? Sería una forma de violencia machista. La homofobia es una forma de violencia machista. Entonces, a mí me gusta más hablar de violencia contra las mujeres por razón de género cuando estoy hablando de violencia contra las mujeres o de precisar un poquito más el ámbito de cada término para que sepamos de qué estamos hablando y no confundir tomando una parte por el todo porque digamos que le da argumento a quien trata de rebatir nuestras posiciones. Me parece muy importante tener unas buenas estadísticas sobre el tratamiento judicial de las violencias contra las mujeres en concreto y de cualquier violencia también, ¿no? Pero la violencia contra las mujeres tradicionalmente ha sido maltratada. Tenemos normativa contra la violencia contra las mujeres desde hace relativamente pocos años. Antes estaba tolerada por el Estado, ¿no? La mujer tenía deber de obediencia al marido, etcétera. Eso empezó a cambiar en la democracia.
Cuando yo empecé a trabajar, yo estuve trabajando durante 10 años en el Servicio de Atención a la Víctima en Granada. Empecé en el año 1999 y las violencias que sufrían las mujeres por parte de sus parejas, de sus maridos, normalmente todo era falta, no se le daba la menor importancia. Las mujeres todavía entonces, y ya teníamos normativa específica, iban a la Guardia Civil o iban a la policía y en muchas ocasiones les decían déjalo porque va a ser peor. Le llamaban la atención a él, hablaban con él, pero ya está, eso era todo, ¿no? Y le podía haber amenazado con un cuchillo en el cuello que aquello era falta. Eso hizo necesaria normativa específica para enfrentar esa violencia en particular, porque en la justicia no se les hacía caso, ¿no? Entonces es sumamente importante tener datos sobre el tratamiento judicial de estas violencias, ahora que ya sí tenemos normativas específicas para proteger a estas víctimas que se deben de aplicar, porque bueno, es importante saber qué pasa con las denuncias que se formulan. Nuestro Consejo General del Poder Judicial, y España en eso es pionera, porque ni siquiera en Europa todos los países, ni mucho menos, tienen este tipo de datos, ¿no? Recoge datos específicos por partidos judiciales de cuántas denuncias se formulan, cuántas se archivan, en cuántas la víctima renuncia, en cuántas se conceden órdenes de protección, cómo terminan esas denuncias, en sentencia condenatoria o absolutoria, si se condena en el juzgado de violencia sobre la mujer o en el juzgado penal, en la audiencia provincial, lo cual nos da un mapa, y en feminicidio.net hemos hecho un análisis crítico de esos datos, cosa que el Consejo General del Poder Judicial no hace, simplemente da los datos, ¿no? Pero ese análisis crítico es sumamente importante para ver, cuando tienes los datos en proporción, en relación, ¿no? Los datos del partido judicial, la provincia, la comunidad autónoma, las medias estatales, sabes lo que está pasando en cada territorio, en los juzgados de cada territorio, si están tratando con la diligencia debida esta violencia o si están omitiendo su deber de diligencia debida, ¿no? Cuando ves que la mayor parte de las denuncias se archivan o que la mayor parte de las denuncias acaban en absoluciones o que hay muchas renuncias, tenemos un problema serio. Entonces puedes descender a ese partido judicial a ver qué está sucediendo allí, cuál es el problema, ¿no? Sería muy importante también a este respecto que estos datos que tenemos sobre el tratamiento judicial de la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja los tuviésemos sobre violencia sexual. Porque en violencia sexual no tenemos nada más que número de denuncias y número de sentencias publica la Fiscalía General del Estado y datos de condenas que publica el INE, pero así, en grueso, totales, con lo cual no sabemos qué es lo que está sucediendo. Sí sabemos que la mayor parte de las denuncias de violencia sexual, en concreto la inmensa, una parte muy importantísima de denuncias por abuso sexual infantil, se archivan, pero no sabemos más, no sabemos cómo está eso configurado por territorio, etcétera, y sería muy importante, porque ahí hay que actuar y hay que actuar dando formación y hay que actuar también corrigiendo desde el punto de vista disciplinario, incluso debería el Consejo General del Poder Judicial corregir los casos en los que no estén haciendo su trabajo quienes tienen que hacerlo. Nos preocupa mucho la cuestión de, bueno, el tratamiento que recibe la educación sexual en las escuelas. No se deniega, por parte de determinados sectores políticos, se deniega la posibilidad de formación afectiva y sexual en la infancia, lo cual es sumamente preocupante porque bueno, en la era digital que vivimos tienen acceso a Internet y tienen acceso a pornografía las criaturas desde muy pequeñitas, desde muy pronto, porque además es que se tropiezan con eso o lo buscan, ¿no? En la etapa esta de la infancia en que la curiosidad por todo lo relacionado con el sexo y tal, y es terrible lo que reciben, la deformación que reciben a través de la pornografía, de acceso libre para cualquier persona por poco que busque, ¿no? Se tropiezan con ella y bueno, pues empiezan a aprender ahí lo que no debería de ser el sexo, porque es violencia,
y lo normalizan como si eso fuese sexualidad, ¿no? El denegarles formación en la escuela, en el instituto, diciendo que es que se promueve la promiscuidad, no, en absoluto. Se enseñan derechos humanos, se enseña a ser respetuoso, a ser cuidadoso, a que bueno, el sexo efectivamente es una dimensión de la persona. Entonces, bueno, pensamos que la formación afectiva y sexual es imprescindible precisamente para desmontar y para combatir la malformación que reciben por esa otra vía. Una de las cuestiones también relacionadas con la violencia sexual hoy en día es su difusión a través de las redes, la difusión que hacen los victimarios y la forma de controlar a las víctimas o potenciales víctimas amenazándolas con hacer uso de imágenes que pueden haber tomado de forma consentida, pero que se les chantajea con utilizar esas imágenes a través de las redes para dañarlas. Nos encontramos casos en los que el maltratador, ex-maltratador, publica los datos de su víctima en páginas donde se ofrece prostitución, etcétera, como forma de seguir dañándola. La ley hoy en día ya contempla como delito la utilización no consentida de imágenes que se han tomado con el consentimiento de la víctima, ¿no? Sí recae sobre la víctima la carga de la prueba. A la hora, bueno, como en cualquier delito, evidentemente, hace falta el contar con pruebas periciales o el que una policía se tome interés a la hora de perseguir este tipo de delitos, que a la víctima, bueno, ella puede aportar sus pantallazos, pero ella carece normalmente de medios para enfrentar eso. Necesita que la policía sea diligente o que se pongan los medios para que puedan practicarse pruebas periciales al respecto, para que se puedan perseguir efectivamente esos delitos. En materia de persecución de la trata de seres humanos, encontramos que hay una, digamos, hipocresía legal en el ámbito internacional. Hay un convenio del año 1950 que combate la explotación sexual y la prostitución, que han ratificado solamente 82 países, del que la propia Naciones Unidas en su protocolo de Palermo contra la trata se olvida, ni siquiera lo menciona, y que va a las causas profundas, ¿no?, de la victimización de que son objeto tantísimas mujeres en el mundo, mujeres, niñas, niños también, ¿no? Nos parece sumamente importante el que la doctrina de los derechos humanos sea coherente y no se discuta si se pueden enajenar los derechos humanos de las mujeres. La libertad sexual tiene que ser actual y completa para cada actividad de carácter sexual, si no, no es libertad, si no es enajenación. Con lo cual, bueno, pues pedimos coherencia a los organismos internacionales y nacionales a la hora de defender los derechos humanos de todas y todos.